Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Gastón Robert y soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez. La razón por la que estoy aquí es que me gustaría invitarte a reflexionar sobre una pregunta. ¿De qué puedo estar seguro y por qué? Pero no vamos a conversar sobre esta pregunta en abstracto, sino que iremos de la mano de un filósofo en el que nuestra pregunta caló de forma particularmente honda. Me refiero a René Descartes, que ven aquí en la imagen. Quizás he escuchado hablar de él, no solo en filosofía, sino también en matemáticas, porque Descartes fue un gran matemático, él fue uno de los padres de la geometría analítica, y es a él a quien debemos los llamados planos cartesianos. Si es que no has escuchado hablar de ellos, sospecho que pronto te va a tocar. Antes de entrar en nuestro tema, es, sin embargo, importante que nos familiaricemos un poco con el contexto histórico en el que Descartes reflexiona. Y para eso vamos a partir viendo una imagen. Estas estructuras brillantes que vemos aquí no son, como alguno podría pensar, estrellas, son galaxias. Cada una de ellas es en sí misma una galaxia. Lo que vemos aquí en particular es lo que se llama un cúmulo de galaxias, un grupo de galaxias, denominado el Gordo. Ahora bien, si pensamos por un momento que nosotros vivimos en un planeta, el planeta Tierra, que es a su vez parte de un sistema, el sistema solar, que es a su vez parte de una galaxia, la Vía Láctea. Y si les cuento además que este cúmulo es solo uno de los millones de cúmulos de galaxias que se han observado, entonces creo que vamos a estar de acuerdo en que el universo es abrumadoramente inmenso. Esto hoy día, ¿no es cierto?, parte de la cultura general. Todos sabemos que el universo no se acaba ahí en esas estrellas que vemos en las noches de cielo despejado, pero esto no siempre fue así. La idea de un universo inmensamente grande tomó fuerza durante un periodo específico del pensamiento occidental, la edad moderna o modernidad, que abarca, como sabrás por historia, desde inicios del siglo XVI, los años 1500, hasta fines del siglo XVIII, los años 1700. Antes de este periodo, la representación del universo que primaba era más bien como algo así como lo que vemos en este grabado. Tenemos la Tierra, tenemos algunos cuerpos fijos, las estrellas que están como pegadas en una bóveda, y algunos cuerpos móviles como el Sol, que se suponía se trasladaban, describiendo una trayectoria circular, alrededor de la Tierra. Y lo que toma lugar entonces en la modernidad es esto que está representado en esta persona, en el extremo inferior izquierdo del grabado. Hay una transición desde la idea de un mundo cerrado a un universo, lo vamos a llamar así, aunque esto se discute hasta el día de hoy, infinito. Y este es de hecho el título de uno de mis libros favoritos sobre este tema, Del mundo cerrado al universo infinito, del filósofo y historiador de la ciencia ruso-francés Alexandre Koyré. Te recomiendo mucho este libro si es que te interesan estos temas. La modernidad no solamente se expandió el universo hacia afuera, sino que también hacia adentro. En particular, gracias a los microscopistas como Van Leeuwenhoek, Swammerdam, el gran entomólogo estudioso de los insectos, Malpighi y otros, y gracias también, por supuesto, a la invención del microscopio, quedó expuesto ante los ojos de los modernos que los objetos que habitan nuestro planeta son infinitamente más complejos y variados de lo que podría parecer a primera vista. Esta hoja que vemos aquí, por ejemplo, es mirada con ayuda de la tecnología, algo así como lo que vemos en esta fotografía en gris. Esta foto en particular está tomada con un microscopio actual de una gran potencia, con mucha más amplificación de la que tenían los microscopios de los modernos, por supuesto, pero ya a mediados del siglo XVII, Robert Hooke, uno de los más versátiles microscopistas, podía observar maravillas como esta que vemos a mano derecha. Son células del corcho por un aparato como este que vemos aquí. Y en la modernidad ocurren muchas cosas más, por supuesto. Por nombrar un par de ejemplos, los europeos llegan a América, lo cual cambia radicalmente su comprensión de la geografía de la superficie de nuestro planeta. Se formula también, gracias a Copérnico y otros, la teoría heliocéntrica. La Tierra no está quieta, sino que gira alrededor del Sol, que está al centro. Y la lista de grandes descubrimientos sigue y sigue. Vamos, eso sí, moviéndonos un poco hacia nuestro tema. ¿Qué dirías tú ocurre cuando en una época determinada
toma lugar una revolución en el plano del conocimiento como la que hemos estado esbozando. Bueno, una cosa que podría ocurrir es que haya un aumento en la confianza que los seres humanos tienen respecto de sus propias capacidades de conocimiento. Hay un aumento de la confianza en la razón. Y esto de hecho ocurrió en la modernidad, razón por la cual uno de sus subperiodos del siglo XVIII se denomina de hecho Edad de la Razón. Pero también puede ocurrir, curiosamente, que haya un aumento en nuestra actitud de incertidumbre, de sospecha, de duda. Y esto también ocurrió, se dio con mucha fuerza durante el periodo moderno, razón por la cual algunos historiadores designan su fase inicial, al menos, como una fase en la que se dio una crisis de confianza. Ahora bien, que haya un aumento en la confianza en la razón por un lado y un aumento en la actitud de duda por otro puede parecer un poco curioso, un poco paradójico, pero hay una manera bastante simple de entender esta relación. Hay que pensar que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, avanzar en el conocimiento supone reconocer que ciertas cosas que antes se tenían por verdaderas, en realidad ahora va a haber que declararlas falsas. Y cuando eso ocurre, pueden surgir inquietudes, dudas. ¿Debo confiar en estos nuevos conocimientos que se me ofrecen como ciertos si los conocimientos que antes tenía por ciertos en realidad ahora resulta que son falsos? ¿A qué puedo aferrarme y por referencia a qué criterio? Esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. ¿De qué puedo estar seguro y por qué? Y esta pregunta nos deja a su vez directamente en el personaje que presenté al inicio, René Descartes. Porque Descartes es quizá el filósofo en el que esta coexistencia de confianza en la razón y actitud de duda se expresa de forma más clara y diría yo paradigmática. Descartes, por un lado, está firmemente convencido en el poder de la razón, cree de hecho que hay cosas que se pueden conocer con certeza absoluta, pero para saber cuáles son esas cosas, él cree que hay que primero dudar de todo. Como nos dice en un pasaje muy famoso que reproduje aquí, para investigar la verdad es preciso dudar en la medida de lo posible de todas las cosas. Esta idea de dudar para llegar a la verdad es lo que se expresa en el concepto cartesiano de duda metódica. Y es en este concepto en lo que nos vamos a concentrar en los próximos minutos. Vamos a revisar primero algunas características de la duda, luego veremos cómo Descartes aplica su método de la duda a los distintos conocimientos y finalmente nos vamos a concentrar brevemente en el resultado al que Descartes llega. Bien, vamos entonces a las características de la duda de Descartes. En primer lugar, ya lo anticipamos, la duda cartesiana es metódica. Es un método. La palabra método viene del griego y contiene en sí la palabrita hodos, que significa camino. De forma que la duda metódica es eso, un camino. No es en este sentido la conclusión a la que va a llegar la filosofía de Descartes, sino aquello a través de lo cual Descartes buscará llegar a una conclusión que de hecho, como veremos, es algo cierto e indudable. En este sentido, la duda de Descartes se distingue de otros tipos de duda, la de los llamados escépticos, para quienes la razón no puede conocer absolutamente nada con certeza. Segundo, la duda metódica de Descartes es hiperbólica. Esta palabra quizás no la conozcas, pero puede que te la hayas topado en el curso de castellano o en algún curso de literatura, porque la hipérbole es una de las famosas figuras retóricas o figuras literarias. Significa exageración. Y la duda de Descartes es ciertamente muy exagerada porque, como vamos a ver, se aplica a cosas de las que realmente nadie dudaría. Tercero, muy importante, la duda de Descartes está acompañada en su filosofía de una cierta concepción de la verdad, de una cierta idea de lo que es la verdad, que es muy exigente. Para Descartes, verdad es sinónimo de certeza. Esto quiere decir que para Descartes no hay verdades a medias, no hay verdades altamente probables, no. Si algo es mínimamente dudable, entonces eso será derechamente falso. Cuarto, la duda de Descartes es universal. Se aplica como método a todo.
No hay nada que tenga el privilegio de eximirse de ser sometido al ejercicio de la duda. Veamos entonces cómo Descartes aplica esta duda que es, repasemos, metódica, hiperbólica, basada en una noción de verdad como certeza, y cuarto, universal. Y con respecto a esto, podemos partir con una objeción. La duda de Descartes, veíamos recién, es universal, se aplica a todo. Pero esto, si lo pensamos por un momento, parece en la práctica imposible. Imagínense, habría que dudar de todos y cada uno de los conocimientos de la biología, de la física, de la astronomía, de la matemática, de la vida diaria, y así sucesivamente. Imposible, ¿no? Se necesitarían 1000 vidas. El hecho es que Descartes tiene una respuesta simple y elegante a esta objeción. Todos nuestros conocimientos, toda la información de la que disponemos, nos dice Descartes, se basa en dos fuentes, en dos principios. Los sentidos, el gusto, la vista, el tacto, que nos ofrecen información acerca del mundo, y la razón. Entonces, en vez de dudar de todos y cada uno de los conocimientos de que disponemos, lo que vamos a hacer, lo que hará Descartes, es concentrarse en estas dos fuentes. Lo que va a hacer es someter a duda, preguntarse si son dudables estas dos fuentes, los sentidos y la razón en los que se basan todos nuestros conocimientos. Y si es que son dudables, eso quiere decir que todo lo que se asienta sobre ellos, todo lo que depende de ellos, va a ser dudable también. Bueno, y Descartes ofrece dos argumentos que concluyen que nuestros sentidos no son confiables y dos argumentos que concluyen que nuestra razón tampoco es confiable. No me voy a detener en estos argumentos porque nos tomaría demasiado tiempo, pero sí me gustaría concentrarme en uno, que es de hecho el más importante en mi opinión y el más curioso también, como van a ver. Llega un momento en que Descartes se enfrenta a verdades que son particularmente sólidas, particularmente firmes y difíciles de dudar. Verdades de la matemática como estas que vemos acá, 2 más 2 es igual a 4, o un cuadrado tiene 4 lados, o verdades obvias, aparentemente obvias, como el todo es mayor que la parte. ¿Se puede dudar de estas cosas?, se pregunta Descartes. ¿Tú crees que no? Bueno, él cree que sí. ¿Por qué? Porque es posible, nos dice Descartes, que exista un genio maligno, un espíritu burlador que nos está haciendo creer que estas cosas son evidentemente verdaderas cuando en realidad no lo son. Muy extraño suena, ¿no? Hay que recordar, sin embargo, que para Descartes, como veíamos, verdad es certeza. Y esto quiere decir que el mero hecho de que sea posible que exista un genio maligno engañándonos, eso ya de por sí es suficiente para declarar que ciertas cosas que nos parecen muy evidentemente verdaderas, en realidad tienen que ser tenidas por falsas. Llegado a este punto, pareciera que entramos a una especie de callejón sin salida, y Descartes, de hecho, nos da esa impresión. Nos dice que luego de haber aplicado su duda a los sentidos y la razón, es como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, quedándome tan sorprendido que no puedo afirmar los pies en el fondo, ni tampoco mantenerme sobre la superficie. ¿Fin de la historia, entonces? ¿Todo es dudable? ¿Todo es falso? ¿Nos quedamos con nada? No, porque hay una salida. Descartes ha estado dudando, ¿no es así? Pues bien, para haber estado dudando, es necesario que él haya existido. Pienso, luego existo. Descartes descubre que su propia existencia es algo que no puede ser dudado, algo respecto de lo cual tiene absoluta certeza. Esta verdad, si yo existo, piensa Descartes, es algo que la razón capta de forma inmediata, directa, sin necesidad de hacer ningún razonamiento. Es lo que él llama una intuición intelectual. Y esa es la razón por la cual a veces, en vez de decir pienso, luego existo, que da la impresión como que hubiese una inferencia desde el pensar al ser, dice simplemente pienso, existo. Estas verdades triviales, aparentemente triviales, a las que aludía hace un momento, las verdades matemáticas como 2 más 2 es 4, también tienen esta característica, según Descartes, de ser captadas inmediatamente por la mente que contempla. Pero hay una diferencia. En el caso de esas verdades, veíamos, el genio maligno podría estar engañando. Pero en el caso del existo,
Eso no es posible. Porque si es que este genio me está engañando, ¿podría entonces yo no existir? Evidentemente que no. Pienso, luego existo. En este momento, es posible que te estés preguntando si todo esto habrá valido la pena. Tanto trabajo, tanta duda, tanto esfuerzo mental para llegar a una conclusión tan modesta como si yo existo. No voy a intentar responder esta pregunta aquí, hay muchas cosas que se pueden decir, pero sí es importante hacer una sugerencia. A la hora de evaluarla, a la hora de evaluar la importancia de la duda de Descartes, es clave que intentemos situarnos en el contexto histórico que a él le tocó vivir. Como vimos al inicio, el mundo de Descartes es un mundo que se caía a pedazos. Grandes avances se estaban haciendo en el plano del conocimiento y con ellos muchas de las viejas verdades estaban una a una cayendo a tierra. Y si en esas circunstancias uno quiere, como Descartes quería, refundar el edificio del saber, es muy importante ser estrictos y severos con respecto a aquellas cosas que vamos a permitir que entren en la nueva construcción. Si es que no somos estrictos y severos, entonces corremos el riesgo de que el nuevo edificio quede fundado sobre cimientos inestables y que por tanto al final todo el edificio termine nuevamente por colapsar. Luego de esta tarea de demolición, de destrucción en que consiste la duda metódica, la tarea que le resta a Descartes consistirá en reconstruir sobre la base de la certeza absoluta de su propia existencia un nuevo edificio del saber. Si es que Descartes logra esto y cómo lo logra, es algo que espero poder contarte en otra oportunidad, pero mientras tanto quiero invitarte y animarte a que averigües sobre este tema por ti mismo, leyendo las meditaciones metafísicas de Descartes. Aquí en este libro hay dos obras, el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Ninguno de estas dos obras son de lectura difícil, se encuentran fácilmente en castellano y en buenas traducciones. Está, por ejemplo, de Manuel García Morente, muy recomendable. Si es que tienes problemas para encontrarlas, puedes escribirme, busca mi mail en internet y yo te las puedo mandar. Si vas por las meditaciones, debes saber que esta consiste en 6 reflexiones o meditaciones de no más de 10 páginas cada una en promedio, menos incluso, de forma que si lees una por día, en menos de una semana puedes tener la tarea cumplida. Te dejo entonces con este desafío. Muchas gracias por tu atención y que estén muy bien.